En la vastedad silenciosa del cielo, donde los dioses antiguos escriben en luz los destinos de los hombres, Tauro avanza con paso firme, como un guardián del tiempo que no se apresura ante el caos. Su esencia está hecha de tierra fértil y paciencia mineral, de ciclos que se cumplen con la constancia de las estaciones. Nada en su alma es precipitado, pues conoce que lo sólido se construye con el ritmo lento del crecimiento. Tauro sabe esperar, resistir y sostener, como un roble que enfrenta siglos de viento. Sin embargo, incluso la montaña más paciente siente en su interior el retumbar de un terremoto que se estaba gestando en silencio desde hace eras. Durante años, las aguas de pequeñas molestias, de compromisos incumplidos, de palabras no dichas y de injusticias toleradas, se fueron acumulando como gotas en un recipiente invisible. Cada gota parecía inofensiva, apenas un leve sonido en el fondo del vaso. La naturaleza taurina, noble y constante, prefería callar y seguir construyendo. No era debilidad, sino la fuerza de quien sabe que no todo merece una guerra. Pero la tierra, aunque firme, también conoce los límites de su contención. Así, en las sombras de su paciencia, crecía el peso de lo acumulado. Cuando la última gota se posó en la superficie, no fue un estallido repentino, sino una liberación inevitable. El vaso rebosó no porque la gota fuera más pesada que las demás, sino porque todas las que llegaron antes habían preparado el momento. Tauro, que parecía inmóvil como un valle, despertó como un volcán dormido. La fuerza contenida durante tanto tiempo se convirtió en un torrente incontenible, y su determinación se volvió espada, su voz trueno, su presencia un temblor que cambiaba el terreno bajo los pies de quienes lo rodeaban. El mundo, acostumbrado a la calma y al silencio de Tauro, sintió el peso de su decisión como se siente el cambio de una estación. Allí donde antes había tolerancia, hubo un límite inquebrantable, donde había paciencia, se alzó la voluntad de cortar lo que ya no alimentaba, donde había resignación, surgió un nuevo camino labrado con manos decididas. No era ira sin propósito, sino justicia interna. La gota que derramó el vaso fue el llamado a su verdadera fuerza, recordándole que la calma es virtud, pero que la dignidad es sagrada. Desde ese instante, su vida dejó de girar alrededor de lo que sostenía por costumbre. Se arrancaron las raíces muertas para que la savia fluyera de nuevo. Se cerraron puertas que, por demasiado tiempo, habían permanecido abiertas a corrientes frías. En su andar, el suelo parecía firme no solo por la tierra que lo sostiene, sino por la certeza que lo guía. La resistencia que antes servía para aguantar se transformó en resistencia para proteger lo que es suyo, para defender lo que importa y para avanzar hacia un territorio donde la luz y la paz no fueran negociables. En el firmamento, Venus, su regente, contempló esta metamorfosis como una flor que se abre no en primavera sino en medio del invierno, desafiando las reglas de la estación. Las constelaciones guardaron silencio, como si comprendieran que el despertar de Tauro no era un capricho de los astros, sino el cumplimiento de un pacto ancestral con su propia esencia. Porque la paciencia, llevada al extremo, no es sumisión, sino la acumulación de una fuerza tan inmensa que, cuando se libera, arrasa con todo lo que no está alineado con su verdad. Así, la gota que derramó el vaso no fue un final, sino un renacer. Un recordatorio de que incluso la tierra más fértil necesita limpiar sus aguas para que la vida siga creciendo. Un acto que resonó como eco en el zodiaco, enseñando que la perseverancia es un poder, pero que el verdadero poder es saber cuándo dejar de sostener lo insostenible. Y en ese nuevo horizonte, Tauro avanzó con la misma calma de siempre, pero con un brillo distinto en la mirada, el brillo de quien ya no teme al desborde, porque ha aprendido que a veces, solo derramando el vaso, se puede llenar uno nuevo. En las honduras silenciosas del alma taurina, existe una energía que rara vez se muestra por completo, una fuerza que se alimenta del contacto con lo tangible, con lo que puede cultivarse y cuidarse con dedicación. Esta energía no es solo paciencia, es también una memoria antigua que recuerda que todo tiene un tiempo justo para madurar. Tauro, hijo de Venus, no se precipita porque conoce el arte de la permanencia, porque sabe que los cimientos sólidos resisten siglos. Sin embargo, lo que pocos comprenden es que esa misma permanencia es también un acto de fe, un compromiso constante con aquello en lo que cree, aunque a veces, por amor o lealtad, se prolongue más allá de lo saludable. La gota que derrama el vaso para Tauro no siempre es un estallido externo. Muchas veces se trata de un despertar interno, un instante en el que el corazón reconoce que su propia armonía ha sido sacrificada demasiado tiempo. Ese momento no surge de la nada, sino de una lenta acumulación de señales que la mente quiso ignorar, porque su naturaleza busca preservar la paz y evitar el conflicto.
Pero en el lenguaje de los astros, Venus también guarda en su esencia la capacidad de cortar con lo que ya no es bello ni justo, como una mano que poda para que la planta florezca con más fuerza. Astrológicamente, este punto de quiebre suele estar acompañado de movimientos que sacuden el mapa natal de Tauro. Urano, planeta de las sorpresas y las revoluciones, ha transitado en tiempos recientes por su signo, recordándole que ni siquiera la tierra más firme es inmune al cambio. Este tránsito actúa como viento repentino que agita los campos tranquilos, obligando a arrancar lo que estaba marchito y a sembrar algo nuevo en su lugar. Saturno, por su parte, con su voz severa, marca el límite del deber y de la responsabilidad, como si le dijera que la verdadera fortaleza no está en sostener todo, sino en saber que merece seguir sosteniéndose. Cuando la gota final cae, el mundo interno de Tauro se reorganiza. El apego, que antes era un refugio, se convierte en una lección sobre la importancia de elegir con más conciencia. Sus valores se afilan, y lo que antes toleraba por costumbre ya no tiene lugar. Es un proceso que no solo libera, sino que también redescubre la propia capacidad de avanzar sin cargar pesos muertos. En este renacer, Tauro recuerda que su misión en la rueda zodiacal no es simplemente resistir, sino crear espacios de estabilidad donde la vida florezca en plenitud. El eco de este cambio resuena en su relación con la materia y el cuerpo. Tauro, signo regido por los sentidos, recupera el placer genuino de lo simple, de lo que alimenta y nutre de verdad. Tras el desborde, la vida adquiere otro sabor, como si la claridad de haber soltado abriera un espacio para nuevas experiencias más acordes con su esencia. Incluso su manera de amar se transforma, dejando atrás la necesidad de retener para abrir paso a vínculos más libres y verdaderos. En los cielos, esta transformación no pasa desapercibida. Las estrellas parecen alinear sus destellos como si celebraran el momento en que la paciencia se convirtió en poder activo. Es la victoria silenciosa de quien no necesita alardes, porque su sola presencia ya habla de la fortaleza que ha conquistado. Y así, Tauro se convierte en símbolo de una verdad cósmica, que incluso la tierra más firme necesita, de vez en cuando, romper su quietud para permitir que la vida se renueve. Este es el misterio y la gloria de su camino, que la gota que derrama el vaso no es una traición a su naturaleza, sino la más pura expresión de ella. Porque en ese instante, la tierra fértil deja de aguantar lo estéril y se entrega por completo a lo que puede crecer. Y al hacerlo, no solo cambia su propio destino, sino que inspira a todo lo que lo rodea a encontrar el coraje de dejar atrás lo que ya no nutre, para que lo nuevo pueda florecer con toda la fuerza de la vida. En el tejido invisible que une a Tauro con el universo, existe una corriente de energía que no se limita a la simple resistencia. Es la fuerza que proviene de la memoria de la tierra, de los ríos que han labrado montañas, de la semilla que atraviesa el suelo oscuro para alcanzar la luz. Esta conexión con lo elemental le otorga a Tauro un sentido instintivo de lo que es estable, verdadero y duradero. Por ello, antes de que el vaso se derrame, su instinto lucha por encontrar equilibrio, por restaurar la paz, por fortalecer lo que aún puede salvarse. Sin embargo, cuando la medida se colma, lo que sucede no es solo una reacción, sino una reconfiguración profunda de su propósito. El momento del desborde no es para Tauro un acto de impulso ciego, sino el instante en que la energía acumulada durante ciclos enteros se concentra y actúa con la contundencia de un destino que ya no puede posponerse. En ese segundo en el que la última gota se une a las demás, los hilos de su mapa astral parecen tensarse, y cada planeta que ha marcado su vida en silencio se alinea para sostener la decisión. Venus, su regente, le recuerda que el amor propio es el terreno más sagrado que debe preservar. Urano, que todavía transita su signo en tiempos recientes, le infunde el valor de romper estructuras antiguas, y Plutón, desde sus profundidades, le enseña que la verdadera transformación exige soltar lo que ya ha cumplido su función. La gota que derrama el vaso se convierte en un portal. No solo pone fin a una etapa, sino que abre la puerta a una nueva forma de vivir su propia energía. Tauro descubre que la estabilidad no se trata de permanecer inmóvil, sino de crear un suelo fértil incluso en medio del cambio. Este entendimiento le permite moverse sin perder su centro, como un árbol cuyas raíces profundas le dan la fuerza para adaptarse al viento sin quebrarse. Lo que antes parecía un riesgo, ahora se convierte en la oportunidad de elegir con más pureza y sin cadenas. Astrológicamente, este tipo de momentos suele ir acompañado de resonancias en casas relacionadas con el valor personal, los recursos y el territorio emocional. La ruptura o liberación que ocurre no es superficial, afecta la manera en que Tauro percibe su propio poder de creación y su relación con lo que posee. Aprender a decir basta es también reclamar el derecho de usar su energía solo en aquello que florece.
Ese cambio interno es tan profundo que incluso su aura, su vibración energética, se siente diferente. Allí donde antes había una contención densa y protectora, ahora hay un campo expansivo que llama a experiencias más alineadas con su verdad. En la rueda zodiacal, Tauro representa el acto de enraizar, de materializar la vida en formas concretas. Pero cuando la gota final cae, ese enraizamiento se purifica. Lo que se deja atrás no es una pérdida, sino una renovación del terreno. Es como arar un campo después de una larga cosecha, rompiendo la tierra para que el próximo ciclo sea aún más fértil. Este proceso, aunque intenso, se vive como una afirmación de la propia soberanía, un acto en el que la voluntad se alza por encima de cualquier temor. En lo profundo, este instante marca un juramento silencioso con uno mismo. A partir de ahí, la paciencia deja de ser una barrera que retiene lo indeseable y se convierte en una aliada que sostiene lo que verdaderamente importa. Las relaciones, los proyectos y las decisiones que nacen después de ese momento llevan la marca de una conciencia más elevada. Y en cada paso, Tauro camina no solo con la seguridad de quien ha resistido, sino con la luz de quien ha renacido en su propia tierra. Así, la gota que derrama el vaso se revela como un acto de alquimia. Lo acumulado durante años, que parecía peso y desgaste, se transforma en la chispa que enciende un fuego interno capaz de iluminar el camino entero. Y en ese fuego, Tauro recuerda que su verdadera misión no es aguantarlo todo, sino elegir con sabiduría lo que merece ser sostenido, para que su vida sea un jardín donde cada flor crezca bajo el sol de su voluntad y no bajo la sombra de la obligación. En el trasfondo cósmico donde las constelaciones susurran antiguas verdades, la historia de la gota que derrama el vaso para Tauro no es solo la de un límite alcanzado, sino la de un proceso silencioso de acumulación que involucra planos más sutiles que lo visible. Antes de ese instante decisivo, la energía taurina se encuentra en una especie de pacto con su entorno, un acuerdo tácito de mantener el equilibrio, de sostener estructuras, de nutrir lo que crece, aunque el costo personal vaya quedando oculto bajo capas de tolerancia. Esta entrega se sustenta en la vibración profunda de Venus, que inspira a buscar armonía y placer en la continuidad, pero también en la resistencia a dejar que algo desaparezca si alguna vez fue valioso. Sin embargo, en los ritmos más antiguos del universo, nada está diseñado para permanecer inmutable por siempre. Tauro, aunque encarna la permanencia, forma parte de un ciclo mayor que incluye el momento en que la Tierra debe dejarse arar, en que la quietud debe dar paso al movimiento. Ese momento, marcado simbólicamente por la gota final, es el recordatorio de que incluso el signo más firme debe responder al llamado de transformación que las fuerzas planetarias imponen. Urano, con su energía disruptiva, puede ser el mensajero que rompe la inercia. Plutón, el arquitecto de la metamorfosis profunda, derriba las viejas raíces para permitir que crezcan nuevas. Saturno, el guardián de los límites, señala el instante exacto en que seguir aguantando se convierte en un peso que traiciona la propia esencia. Cuando esa medida invisible se completa, no solo se libera la tensión acumulada en el tiempo, sino que también se activa una memoria ancestral que vive en lo más hondo de Tauro. Es la memoria de antiguos guardianes de la tierra que sabían que la abundancia no depende de poseerlo todo, sino de conservar lo que es fértil y dejar morir lo que ya no alimenta. Esta sabiduría despierta de golpe, transformando la aparente calma en una fuerza decidida, imposible de detener. No es un arrebato pasajero, sino un cambio de configuración en todo su ser, sus valores se reordenan, su energía vital se redirige y su horizonte se expande hacia territorios antes impensables. Astrológicamente, este momento tiene resonancias en la forma en que Tauro se vincula con sus casas de poder y recursos, pues la gota que derrama el vaso redefine la noción de posesión y pertenencia. Lo que antes se veía como imprescindible puede volverse irrelevante, y lo que parecía pequeño o secundario se revela como un tesoro irrenunciable. Este cambio en la jerarquía interna no solo afecta las elecciones prácticas, sino también la vibración energética que proyecta al mundo. Después del desborde, la presencia de Tauro gana un matiz distinto, hay en él una claridad que disuade a cualquier fuerza externa de intentar traspasar los nuevos límites. En términos más sutiles, el instante del desborde es también un ajuste en la frecuencia con la que Tauro resuena en el cosmos. Al soltar lo que ya no corresponde, se libera espacio interno para que nuevas influencias entren en su órbita. Es como si el cielo mismo, al reconocer su acto de soberanía, dispusiera alineaciones más favorables, enviando señales y oportunidades que antes no podían manifestarse debido al peso de lo estancado. En esa nueva etapa, la paciencia se convierte en aliada consciente y no en prisión, y la estabilidad recupera su verdadero sentido, un estado que se construye a partir de elecciones libres, no de cadenas invisibles.
El eco de esta transformación no queda solo en la vida individual. La vibración de Tauro, al ajustarse a su verdad, irradia hacia quienes le rodean, mostrándoles que la verdadera fortaleza no está en resistir indefinidamente, sino en saber cuándo liberar lo que ya ha cumplido su ciclo. Así, la gota que derramó el vaso deja de ser un símbolo de ruptura y se convierte en un acto de creación. Es la siembra de un nuevo tiempo, el inicio de un territorio interior más vasto, un reino que Tauro gobierna no por inercia, sino por elección consciente y en plena armonía con el latido eterno del universo. En las profundidades más silenciosas de la esencia taurina, la gota que derrama el vaso no se limita a un acto de saturación emocional o a la ruptura de una estructura. También es un fenómeno de alineación interna, un instante en que todas las capas del ser, desde las más materiales hasta las más espirituales, se sincronizan para producir un cambio irreversible. Antes de que eso ocurra, Tauro suele vivir en una especie de pacto con la estabilidad, convencido de que su papel en el entramado cósmico es preservar, nutrir y consolidar. Esto le otorga una fortaleza que inspira respeto, pero también puede convertirse en una atadura invisible que lo obliga a cargar con lo que ya no vibra en su misma frecuencia. En ese tiempo previo al desborde, la energía venusina que lo rige actúa como un velo que suaviza los bordes ásperos de la realidad. Tauro tiende a embellecer lo que ama, a encontrar el punto donde lo imperfecto se vuelve soportable, a dar segundas oportunidades que se alargan hasta convertirse en eternas. Esta cualidad, noble y pacificadora, es al mismo tiempo un don y un riesgo, pues puede hacer que el umbral de tolerancia se expanda más allá de lo que su alma está dispuesta a seguir sosteniendo. El vaso, en este sentido, no es solo una metáfora, es un receptáculo energético donde se acumulan las tensiones que no se liberan, las emociones no expresadas, los silencios prolongados y las concesiones que van minando la vitalidad. Cuando la última gota llega, su caída no es únicamente física o simbólica, sino que activa un mecanismo astrológico que reverbera en todo su mapa natal. Dependiendo de los tránsitos, esa gota puede estar acompañada de una conjunción que despierta la necesidad de romper viejas cadenas, de un aspecto tenso que obliga a enfrentar lo que se evitó durante años, o de un retorno planetario que marca un nuevo ciclo de madurez. Urano, cuando toca la energía taurina, aporta la electricidad que sacude los cimientos. Plutón, desde su profundidad, exige una limpieza radical. Neptuno puede mostrar, de forma dolorosa pero reveladora, las ilusiones que ya no se pueden sostener. Todo ocurre como si el universo entero conspirara para que la decisión no solo se tome, sino que sea definitiva. El momento posterior al desborde es un territorio que pocos comprenden en su verdadera magnitud. Para Tauro, no es simplemente el alivio de soltar un peso, sino la inauguración de un nuevo paisaje interno. Es como si un campo entero hubiera sido despejado de malas hierbas y piedras, quedando listo para ser sembrado con semillas más puras. Este vacío inicial no es ausencia, sino un espacio fértil donde las nuevas intenciones pueden germinar con más fuerza. En ese estado, la energía vital se redistribuye, lo que antes se desperdiciaba en sostener lo insostenible ahora se canaliza hacia proyectos, relaciones y experiencias que alimentan de verdad. En su dimensión más elevada, este proceso también refuerza la conexión de Tauro con la Tierra como entidad viva. El signo, que encarna la estabilidad de lo material, comprende de forma renovada que la naturaleza misma funciona por ciclos, hay estaciones para florecer, para madurar, para cosechar y para soltar. Así, la gota que derramó el vaso se convierte en el inicio de un nuevo ciclo, donde la estabilidad no es una cárcel, sino un suelo elegido conscientemente. Esta toma de conciencia afina su relación con sus propios valores, y la noción de posesión se transforma. Lo que antes se veía como indispensable puede dejar de tener importancia, y lo que parecía secundario puede convertirse en prioridad sagrada. La resonancia de esta transformación trasciende la experiencia personal. Al ajustar su vibración, Tauro se convierte en un referente de integridad para quienes lo rodean. Su firmeza ya no es solo resistencia ante la adversidad, sino la claridad de alguien que sabe exactamente qué merece su energía. El aura que proyecta después del desborde es distinta, hay en ella una determinación serena, una certeza que desarma cualquier intento de manipulación o desgaste. Es el poder de quien ha visto el límite y ha tenido el valor de actuar, no desde la rabia, sino desde la dignidad. En el lenguaje de los astros, este tipo de momento es una consagración. Marca el instante en que la paciencia, virtud sagrada de Tauro, se transforma en sabiduría activa. Es la alquimia de lo acumulado convertida en fuerza creadora. Es el nacimiento de un tiempo donde cada acción, cada palabra y cada decisión están impregnadas de la conciencia de que todo lo que se cultiva debe estar alineado con la esencia más profunda del ser. Y así,
La gota que derramó el vaso no queda en la historia como un quiebre, sino como la primera nota de una sinfonía nueva, compuesta con la firmeza de la tierra y el pulso eterno del cosmos. En la historia silenciosa que precede al instante en que la gota final desborda el vaso para Tauro, hay un entramado de hilos invisibles que conectan no solo sus actos y emociones, sino también la vibración de sus raíces cósmicas. El signo vive con una profunda conexión a la noción de territorio, no únicamente en el sentido físico, sino como un espacio vital, energético y emocional que protege y cultiva. Esta conexión le otorga la capacidad de ser guardián de lo que ama, pero también lo expone a la trampa de permanecer demasiado tiempo en un lugar, relación o dinámica, confiando en que la constancia podrá redimir lo que ya está desgastado. Lo que rara vez se menciona es que, en lo más hondo de la psique taurina, existe un pulso lento y constante que registra cada concesión, cada gesto en que se ha cedido un poco de sí mismo para preservar la paz. Este pulso no olvida, aunque no hable, guarda memoria como la tierra guarda las estaciones, esperando el momento en que los ciclos se cumplan. A nivel astrológico, este pulso es reforzado por la influencia de Venus, que impulsa a mantener la belleza y la armonía, incluso a costa del propio desgaste, y por la energía fija del signo, que dificulta el abandono de lo que alguna vez fue fuente de placer o seguridad. Sin embargo, los tránsitos planetarios actúan como recordatorios ineludibles de que el cambio es una ley universal. Urano, con su energía de ruptura, ha enseñado a Tauro en tiempos recientes que ninguna forma es eterna, que el apego puede convertirse en cadena, y que la verdadera solidez está en la capacidad de adaptarse sin perder esencia. La gota que derrama el vaso no surge como una explosión impulsiva, sino como el momento en que la conciencia y el instinto se alinean en perfecta sincronía. Es un instante en que las capas internas de resistencia se desmoronan y dejan paso a una claridad pura, como si de repente el alma pudiera ver todo el paisaje con una luz distinta. Es entonces cuando Saturno, maestro del tiempo, marca con su sello invisible que el ciclo ha llegado a su final natural. Plutón, desde sus profundidades, entrega la fuerza necesaria para cerrar de raíz lo que ya no tiene vida, y Venus, lejos de solo inspirar ternura, se convierte en defensora implacable de la propia dignidad. Tras ese instante decisivo, lo que ocurre en Tauro es más que liberación, es una reconfiguración total de su centro de gravedad. La energía que antes se consumía en sostener lo insostenible comienza a fluir hacia nuevas creaciones. Es como si el alma se hubiera quitado un yugo invisible, y en ese espacio recién liberado, entrara un aire fresco que revitaliza cada rincón interno. En el plano energético, la frecuencia personal se eleva, y lo que antes atraía experiencias repetitivas ahora se reemplaza por sincronicidades que abren caminos inéditos. En el simbolismo zodiacal, Tauro representa la segunda casa, el territorio de los valores, el sustento y la autoestima. Cuando el vaso se derrama, este territorio se redefine. Ya no se trata solo de proteger lo que se tiene, sino de honrar lo que verdaderamente nutre. Lo que antes se medía en términos de posesión o permanencia se empieza a medir en términos de autenticidad y bienestar real. Esta revalorización no se limita a lo material, alcanza el tiempo, la energía y la entrega emocional, que ahora son invertidos con precisión casi sagrada. La transformación que se produce tras la última gota también tiene un impacto profundo en la relación de Tauro con el placer y el disfrute. Si antes el gozo podía mezclarse con la inercia de lo conocido, ahora se busca un placer más consciente, libre de compromisos tóxicos y de hábitos que ahogan la vitalidad. La conexión con el cuerpo se afina, los sentidos se despiertan, y se redescubre la capacidad de deleitarse en lo simple sin la sombra de aquello que drenaba la energía. En el plano más elevado, este proceso revela que la paciencia taurina no es pasividad, sino una forma de sabiduría que sabe esperar hasta que el momento de actuar se vuelve incuestionable. Y cuando ese momento llega, el movimiento no es titubeante, es firme, irrevocable y sostenido por la fuerza de todo el tiempo acumulado. La gota que derrama el vaso, vista desde esta perspectiva, es el acto final de un ciclo de resistencia que se convierte en el acto inaugural de un ciclo de expansión. El eco de esta decisión se siente más allá de lo personal. Al realinearse con su verdad, Tauro irradia un ejemplo de integridad que sirve como faro para quienes también cargan con pesos innecesarios. La vibración que proyecta después de este renacer es la de alguien que conoce el valor de su tiempo, su energía y su amor, y que los entrega únicamente a aquello que florece en sintonía con su esencia. De este modo, la última gota no queda como símbolo de ruptura amarga, sino como la chispa que encendió un nuevo amanecer, más luminoso y más verdadero, bajo el mismo cielo que siempre lo guió.
en la arquitectura secreta que sostiene la esencia de Tauro, la gota que derrama el vaso representa un momento en el que el tiempo interno se alinea con el tiempo universal, en que el pulso invisible de los astros dicta que ya no es posible seguir manteniendo un orden que se ha vuelto una prisión. Antes de que ese instante llegue, la vida de Tauro puede desarrollarse bajo la apariencia de equilibrio, de continuidad férrea, como si nada pudiera moverlo de lo que ha decidido sostener. Sin embargo, lo que no se ve desde fuera es que su energía se encuentra en constante diálogo con fuerzas planetarias que, lenta pero inevitablemente, lo conducen hacia un umbral. Ese umbral no es solo una frontera emocional, sino también una fractura en viejas estructuras internas. A lo largo de su camino, Tauro guarda dentro de sí memorias que no siempre le pertenecen únicamente a esta vida, sino que parecen heredadas de un linaje simbólico de guardianes, constructores y protectores. Cada vez que ha mantenido la calma ante una tormenta, cada vez que ha decidido esperar un poco más antes de soltar, ha reforzado esa identidad. Pero el universo, en su infinita sabiduría, sabe que incluso el guardián más leal debe reconocer cuando la fortaleza se convierte en obstáculo para su propio crecimiento. Cuando los tránsitos planetarios alcanzan el punto exacto de tensión, algo cambia en lo más hondo. Urano puede irrumpir con su chispa de liberación, rompiendo de golpe cadenas que parecían eternas. Plutón, desde las profundidades, activa la necesidad de renacer, empujando a Tauro a atravesar su propia sombra y dejar atrás lo que le ataba. Incluso la energía de Júpiter puede intervenir, no con suavidad, sino con una expansión forzada, mostrando horizontes tan vastos que ya no es posible ignorarlos. Este entrelazado de influencias crea un momento de claridad radical, en el que la gota final no es un accidente, sino la culminación de un diseño celeste. Tras ese punto de inflexión, el cambio no solo se manifiesta en decisiones externas, sino en una reprogramación completa de su campo energético. La paciencia, que hasta ese momento había sido un escudo, se convierte en un faro. La voz interna que antes susurraba ahora habla con firmeza, recordándole que su valor no reside en cuanto puede soportar, sino en cuanto puede elegir. Esta transformación ajusta sus coordenadas interiores, como si su brújula espiritual hubiera sido recalibrada por manos invisibles, alineándola con un norte más auténtico y luminoso. En esta nueva etapa, el concepto taurino de posesión y territorio se expande. Ya no se trata únicamente de proteger lo que se tiene, sino de cultivar lo que hace crecer. Se entiende que la verdadera riqueza no está en lo acumulado, sino en la calidad de lo que se permite permanecer en su vida. Esto se refleja en todo, en las relaciones, que se vuelven más puras y recíprocas, en los proyectos, que se orientan hacia la estabilidad creativa, y en la relación consigo mismo, que se vuelve un pacto de cuidado y respeto inquebrantable. El plano sensorial también experimenta un renacer. La conexión con el cuerpo y con los placeres simples se intensifica, pero ahora está libre de la distorsión de cargas y compromisos que pesaban como sombras. Los sentidos, afinados por la liberación, se convierten en portales hacia un gozo más consciente. Incluso su presencia física cambia, hay en Tauro una luz distinta, una firmeza que no necesita ser demostrada, un magnetismo que surge de estar en perfecta sintonía con sus propios valores. La gota que derrama el vaso, lejos de ser el fin de algo, es en realidad la llave de acceso a una nueva dimensión de su propio poder. Es la demostración de que la constancia no está reñida con el cambio, sino que lo hace más sólido cuando llega el momento adecuado. Es la prueba de que la Tierra, cuando se agrieta, lo hace para dejar que nazca algo nuevo. Y en este renacer, Tauro no solo recupera su energía, sino que la multiplica, irradiándola como un campo fértil que atrae experiencias y personas que vibran en su misma frecuencia. En el lenguaje secreto de los astros, este instante se reconoce como una victoria silenciosa, una coronación que no necesita aplausos porque su fuerza es autoevidente. Es la consagración de la paciencia transformada en acción, de la resistencia convertida en creación. Es el momento en que la Tierra deja de ser contenedor para volverse impulso, y en que el guardián se convierte en arquitecto de un nuevo reino, edificado sobre la verdad más pura que ha sabido encontrar. En el entramado más profundo del destino taurino, la gota que derrama el vaso no es únicamente el clímax de una acumulación de tensiones, sino también el momento en que las fuerzas sutiles que rigen su vida se reorganizan para abrir una senda completamente distinta. El signo vive atado a la noción de continuidad, y esa fidelidad a lo que construye le permite erigir cimientos sólidos que otros envidian, pero al mismo tiempo lo enfrenta a la tentación de prolongar situaciones que ya han cumplido su propósito. Antes de que el vaso se llene, hay un prolongado proceso en el que la energía fija de Tauro, reforzada por la influencia venusina, trabaja para sostener, embellecer y preservar.
Cada día que mantiene el equilibrio aparente es también un día en que una parte de su esencia se va ajustando para adaptarse a lo que tal vez ya no le pertenece. En el lenguaje de la astrología, esa perseverancia está inscrita en su naturaleza, pero los movimientos del cielo no permiten que nada permanezca sin transformación. Tránsitos de gran peso, como la acción disruptiva de Urano sobre su signo, llegan como relámpagos que iluminan el terreno entero de su vida, revelando grietas que antes no se veían. Plutón, desde su reino subterráneo, exige limpiar los cimientos y desenterrar lo que está oculto, por doloroso que sea. Saturno, maestro del tiempo y los límites, hace sentir el peso de todo lo que se ha sostenido más allá de lo razonable. En esta conjunción de fuerzas, la gota final no es una simple acumulación, sino un llamado orquestado por el propio universo para que la Tierra se renueve. Cuando ese instante llega, algo se despierta en Tauro que va más allá de la reacción emocional. Es una activación de su memoria ancestral, una voz que recuerda que su verdadera misión no es cargar con todo, sino custodiar lo que es esencial. La paciencia deja de ser una espera indefinida y se convierte en el fundamento de un movimiento certero. No hay improvisación, cada acción, cada palabra, cada decisión que sigue al desborde está impregnada de una fuerza tranquila, implacable y dirigida con precisión hacia un nuevo orden. Lo que ocurre después es una revalorización de todo su territorio vital. La segunda casa zodiacal, asociada a los valores, los recursos y la autoestima, vibra con un nuevo significado. Lo que antes se definía por la acumulación ahora se mide por la sintonía con su verdad interna. Relaciones, proyectos y hábitos son examinados bajo una luz más pura, y aquello que no resuena con su esencia es dejado atrás sin culpa. En este proceso, la sensación de pérdida se disuelve rápidamente, reemplazada por una expansión que permite que nuevas experiencias, más alineadas, ocupen su lugar. La conexión con los sentidos también se transforma. Liberado de cargas, Tauro experimenta el mundo con una sensibilidad renovada, los colores son más vivos, los sonidos más claros, los aromas más nítidos. El placer deja de ser un refugio para volverse un acto consciente de gratitud hacia la vida. El cuerpo, que antes soportaba el peso invisible de lo que se retenía, ahora se siente más ligero y receptivo. Esta armonía entre el plano físico y el espiritual se convierte en una fuente de magnetismo natural, atrayendo personas y oportunidades que refuerzan su nuevo camino. La dimensión simbólica de este momento va más allá de lo personal. Al atravesar este umbral, Tauro se convierte en ejemplo viviente de que la verdadera fortaleza no es resistencia sin fin, sino la sabiduría de elegir cuándo y cómo liberar lo que ya no sirve. En la rueda zodiacal, su lección adquiere un matiz colectivo, muestra que la estabilidad no significa inmovilidad, sino la capacidad de construir un suelo firme en cualquier circunstancia, incluso después de un terremoto. La gota que derrama el vaso, entonces, no es un final amargo, sino la llave de un nuevo ciclo donde la tierra se siente fresca y fértil, lista para recibir semillas más puras. Es un renacimiento silencioso pero poderoso, en el que la calma que siempre lo caracterizó se une a una claridad inquebrantable. Es la afirmación de que el tiempo invertido en resistir no fue en vano, porque le dio la fuerza y la conciencia necesarias para, llegado el momento, abrir las manos y dejar que todo aquello que ya no vibra en su frecuencia regrese a la tierra. Desde ese instante, cada paso que da es una declaración de soberanía, y su vida se convierte en un campo fértil donde solo florece lo que merece permanecer. En la profundidad invisible de la experiencia taurina, la gota que derrama el vaso es también un fenómeno que involucra la relación con el tiempo, con la memoria y con la energía que se ha ido acumulando desde el momento mismo en que una decisión fue tomada por lealtad, por amor o por un sentido innato de compromiso. Tauro, regido por Venus, entiende la vida como un proceso orgánico que necesita cuidado, constancia y dedicación. Esa fidelidad a lo que siembra y protege lo ha convertido en un símbolo de estabilidad, pero esa misma virtud puede transformarse en una trampa silenciosa cuando el entorno deja de ser fértil y él, por nobleza, sigue invirtiendo en él. Antes del instante final, su naturaleza fija le permite tolerar lo que otros habrían abandonado mucho antes, lo que hace que la acumulación sea más lenta pero más profunda, y por ello, más decisiva cuando alcanza su límite. Astrológicamente, la historia de ese límite está escrita mucho antes de que se manifieste. En el tránsito de los planetas se observa cómo el tiempo de la resistencia se va acortando. Urano, con su impulso de cambio repentino, puede golpear con revelaciones o circunstancias imprevistas que hacen imposible seguir sosteniendo la misma estructura. Plutón, con su llamado a la transformación radical, disuelve las viejas formas y obliga a atravesar lo incómodo para renacer.
Saturno, desde su firmeza implacable, delimita lo que ya no puede ser parte de la construcción futura. Incluso los eclipses, con su capacidad de cerrar puertas y abrir portales, pueden actuar como catalizadores invisibles de ese momento en el que la última gota cae. Todo ello crea un campo de inevitabilidad que hace que la decisión no sea un impulso aislado, sino el cumplimiento de un ciclo cósmico. Cuando el vaso se derrama, el cambio no se limita a lo externo. En el plano interno, se produce un reajuste en la vibración energética, una liberación de peso que deja espacio para que entren influencias más elevadas. Es como si la tierra árida que había estado recibiendo agua sin dar fruto fuese finalmente liberada para ser arada y sembrada de nuevo. Esa liberación se traduce en una claridad renovada para discernir que merece permanecer y que debe ser devuelto al flujo de la vida. La segunda casa zodiacal, que rige sus valores y recursos, se reactiva con un sentido más puro. Ya no se trata solo de lo que se posee, sino de aquello que verdaderamente nutre el espíritu y fortalece la esencia. En este renacer, Tauro desarrolla una nueva relación con sus límites. Lo que antes se percibía como un sacrificio natural en nombre de la estabilidad, ahora se ve como un costo que no siempre vale la pena pagar. Surge un sentido de autoconservación más consciente, no como acto de defensa rígida, sino como ejercicio de respeto hacia la propia energía. Este cambio interno no es una armadura, sino una arquitectura nueva, diseñada para permitir el crecimiento sin que se filtren las fuerzas que desgastan. El plano sensorial, tan importante para Tauro, también se expande. La liberación emocional y energética abre la puerta a una sensibilidad más afinada hacia el mundo. El placer se vuelve más auténtico porque ya no está contaminado por compromisos que generan tensión. El contacto con la naturaleza, con lo tangible y con lo bello, adquiere un significado renovado. Incluso las rutinas más simples se impregnan de un sentido de disfrute que antes estaba velado por la carga invisible de lo que se sostenía por costumbre. En su papel dentro de la rueda zodiacal, Tauro se convierte después de este proceso en un ejemplo de cómo la fuerza no radica únicamente en resistir, sino también en saber rendirse al ciclo natural de muerte y renacimiento que rige todo en el universo. Este entendimiento no es solo teórico, es vivido, encarnado y proyectado hacia los demás como una vibración estable que inspira. Al haber atravesado la experiencia de la última gota, su presencia adquiere un magnetismo particular, transmite la seguridad de quien ha aprendido que la verdadera estabilidad se construye no sobre lo que nunca cambia, sino sobre lo que sabe adaptarse y florecer después de cada transformación. La gota que derrama el vaso deja de ser, así, una imagen de ruptura para convertirse en un rito de paso. Representa el momento en que la tierra se abre para dejar que entre la luz, cuando lo que parecía sólido se quiebra para revelar la semilla de algo mucho más grande. Y en ese instante, la paciencia de Tauro deja de ser solo espera y se convierte en poder creador, en un pacto renovado con el universo para caminar con firmeza, pero siempre dispuesto a liberar lo que ya no pertenece al presente. En ese nuevo sendero, cada paso es una afirmación de que el valor más alto no está en aguantarlo todo, sino en elegir, con el corazón enraizado y la mirada hacia el horizonte, aquello que merece sostenerse para siempre. En la historia silenciosa que conduce a la última gota, existe un aspecto profundo que pocas veces se aborda, la relación de Tauro con la inercia cósmica y la forma en que su energía fija interactúa con los ritmos mayores del universo. Su naturaleza no solo busca sostener lo que ama, sino también mantener el pulso estable de la vida, como si cada uno de sus actos formara parte de un compromiso invisible con el equilibrio de las cosas. Esto lo convierte en un pilar para quienes lo rodean, pero también en un guardián de cargas que, con el tiempo, empiezan a erosionar su propia esencia. En ese proceso, la acumulación no solo ocurre en el plano emocional, sino también en el energético, donde se van almacenando capas de obligaciones, promesas y silencios que se apilan como sedimentos. La gota que derrama el vaso se gesta mucho antes de ser visible. En los planos sutiles, su carta natal va activando puntos sensibles a través de tránsitos y progresiones que, poco a poco, van debilitando las viejas estructuras. Urano puede abrir grietas inesperadas por las que se filtra la luz de lo nuevo. Neptuno, con su velo, puede hacer que Tauro empiece a percibir la falsedad de aquello que antes parecía estable. Plutón, con su fuerza subterránea, remueve las raíces y obliga a enfrentar verdades que no pueden seguir enterradas. Cada movimiento planetario es como un golpe de martillo sobre la misma piedra, invisible al principio, pero acumulativo e innegable con el tiempo. El instante en que la gota final cae es una conjunción de planos, el físico, el emocional, el mental y el espiritual se alinean para que el acto de soltar sea inevitable. No es un estallido ciego, sino una apertura,
como si todo el peso acumulado durante años se reorganizara en una sola decisión capaz de cambiar el curso de su historia. En ese momento, la paciencia que parecía infinita revela su verdadera naturaleza, no era sumisión, sino la contención consciente de una fuerza que, liberada, es capaz de redibujar su destino. Después del desborde, se inicia un proceso de reescritura de sus valores fundamentales. El sentido de pertenencia se redefine, ya no basta con conservar lo que se tiene, ahora es indispensable que aquello que se mantenga sea fuente real de crecimiento y armonía. En la segunda casa de su mapa, donde habitan los recursos, la autoestima y la noción de valor, se produce una purificación. Lo que antes se medía en términos de posesión ahora se mide en calidad de vida y autenticidad de vínculos. Esta reconfiguración no solo le da más libertad, sino que afina su capacidad para atraer lo que verdaderamente está en resonancia con su esencia. En lo sensorial, el cambio es igual de profundo. Al liberarse de cargas, el cuerpo deja de tensarse de forma inconsciente y los sentidos se abren a una percepción más plena. El tacto, el gusto, el oído y la vista ya no están condicionados por la fatiga emocional, cada experiencia se vive con mayor intensidad y gratitud. La conexión con la naturaleza se hace más viva, y el contacto con lo tangible deja de ser un ancla para convertirse en una fuente renovadora de energía. Este renacer no solo transforma su vida personal, sino que también proyecta una vibración distinta en su entorno. Quienes lo observan perciben un cambio que no siempre saben explicar, ya no se trata únicamente de firmeza, sino de una claridad serena que disuade cualquier intento de traspasar sus límites. La energía fija que antes se dedicaba a aguantar se canaliza ahora hacia la construcción de algo nuevo, más consciente y más expansivo. En términos simbólicos, la gota que derrama el vaso para Tauro es un acto de soberanía espiritual. Es el momento en que su esencia terrenal, vinculada a la estabilidad y la preservación, se encuentra con la fuerza transformadora de los planetas que reclaman renovación. Es la confirmación de que la Tierra no solo sostiene, también se abre para dar paso a nuevas semillas cuando el ciclo lo exige. Y en ese acto, Tauro no pierde su identidad, la expande, integrando la lección de que el verdadero poder no está en resistir eternamente, sino en elegir, con plena conciencia, que merece seguir creciendo bajo su cuidado. Desde ese momento, cada paso que da está marcado por un pacto renovado con el universo, un acuerdo silencioso de seguir construyendo, pero ahora sobre un suelo más puro, libre de raíces muertas y cargado de la fuerza vital que nace cuando se honra el ciclo natural de sostener y soltar. La gota final se convierte así en el signo inequívoco de que, incluso en la tierra más firme, la vida se renueva cuando llega el tiempo exacto señalado por las estrellas.